ejemplo, en la clínica, cuando ustedes van a cursar a partir de julio, un grupo, el otro está cursando en este momento, ya saben que ya empezaron con impresión preliminar, incluso con impresiones definitivas, y algunos hoy ya han aprobado incluso el enfilado de lo que va a ser la prótesis. Pero cuando ustedes van a iniciar un tratamiento de prótesis, es importante tener en cuenta algunas cuestiones. Entonces, a modo de inicio, tenemos que saber que para lograr una rehabilitación exitosa del paciente, lo primero que tenemos que hacer es un muy buen diagnóstico, lo que incluye el análisis de radiografías, en prótesis puntualmente características faciales del paciente, musculares del paciente, características de tejidos externos y de tejidos internos de la cavidad bucal. De esta forma se logra obtener un pronóstico y plan de tratamiento un tanto ir caminando, digamos, sobre baldosas más estables, ¿no es cierto? Lo que tienen que tener claro para prótesis removible, que es el área que yo les van a estar a cargo mío, es que toda la cavidad bucal del paciente tiene que estar en perfectas condiciones cuando nosotros iniciemos nuestro tratamiento o nuestras sesiones clínicas de prótesis, que por supuesto que arrancan con la historia clínica y todo lo demás, pero tienen que estar la boca en condiciones, tienen que estar las operatorias hechas, las extracciones realizadas. Siempre arrancamos con un detartraje, una limpieza, ¿no es cierto?, de las piezas dentarias presentes, radiografías de las piezas dentarias pilares, y a veces incluso pedimos una radiografía panorámica para tener un panorama general de la boca. Bueno, la preparación de la mesa, lo que estuvo hablando la doctora Sandra recién, ¿sí? La mesa debe estar preparada básicamente para la tarea que tenemos que realizar antes del ingreso del paciente. La doctora Sandra mostró el armado de una mesa de operatoria o para hacer tratamientos de operatoria, pero básicamente ustedes tienen que saber que según lo que van a hacer tienen que tener, bueno, la platina se arma igual, ¿sí? Y en la mesa de trabajo tendrán que tener los elementos que necesitan según lo que van a hacer. El material descartable, esto es algo que le pedimos que más que nunca sean serios con esto, debe ser abierto delante del paciente y del docente, ¿sí? Yo fui a trabajar algunos box que tenían la triada descartable ya cuando yo llegué, abierta en la mesa. Bueno, yo les pido que por favor lo abran delante mío. Y el instrumental, lógicamente, a utilizar debe estar correctamente esterilizado, ¿no es cierto? Bueno, lo hacemos pasar a nuestro paciente de prótesis en este caso. Hacemos el interrogatorio correspondiente y hacemos firmar el consentimiento de los trabajos que vamos a realizar. Ahora esto está un poquito complicado con el tema de la historia clínica virtual, ¿sí? Pero es importante que ustedes sepan que a cualquier paciente lo primero que le tienen que hacer firmar es una aceptación del tratamiento que ustedes van a realizar, ¿sí? Esto es un consejo para su práctica profesional privada, ¿sí? Ustedes van a hacer una prótesis, detallan lo que van a hacer y el paciente firma, o van a hacer un perno, una corona, o van a hacer lo que sea que tengan que hacer. Siempre es bueno tener ese consentimiento informado, donde nosotros le explicamos al paciente lo que estábamos por realizar, lo que íbamos a hacer en el tratamiento odontológico, ¿no? Bueno. Nosotros tenemos armado un caso clínico, el área de prótesis me refiero, en el cual vamos a tratar de abarcar dos cuestiones. Hoy vamos a empezar con la historia clínica, pero ustedes van a ver la foto de esta señora a lo largo de toda la clínica virtual, porque es una paciente que la rehabilitamos en el 2018, si no me estoy acordando mal, o 2017,
que vino a realizarse 2 prótesis, una completa superior y una parcial inferior. Entonces, como este año ustedes hacen una, que algunos hacen total y otros hacen parcial, vamos a ir explicando las diferentes etapas o pasos de la clínica en esta paciente, en esta señora, que de alguna manera nos da la posibilidad de ver las 2 cosas que hay que ir haciendo, porque no es lo mismo hacer una prótesis completa que hacer una prótesis parcial, y mucho menos una prótesis parcial de acrílico, que es lo que estamos haciendo este año por una cuestión de tiempos. Bueno, la paciente entonces, sexo femenino, de 79 años, es portadora de una prótesis total superior hace 15 años, le vamos a cambiar esa prótesis, y vamos a realizar por primera vez una prótesis parcial inferior. Ya saben esto, lo tienen que tener completado: anamnesis, datos filiatorios, motivo de la consulta, antecedentes de enfermedad actual, antecedentes personales en general, antecedentes familiares, lo que la historia clínica, los datos de que la historia clínica normalmente nos pide que recabemos en el paciente que vamos a tratar. Ahí la tienen, ya saben ustedes, la tienen, esta es la que teníamos impresa, ¿sí? Que ahora, bueno, lo tienen que hacer ustedes de manera virtual a cargar los datos y todo lo demás. Una vez que tienen la historia clínica terminada, empezamos a trabajar sobre la señora, empezamos a mirarla a la señora. Es muy importante, chicos, que ustedes se acostumbren a mirar y a tocar la boca del paciente, ¿sí? Hoy, de hecho, tuvimos en la clínica algunas complicaciones porque tuvimos, por ejemplo, una paciente que le estamos tratando de hacer una prótesis completa superior con un área de reabsorción ósea muy marcada en el cuadrante 2, lo que hacía que prácticamente todo el tiempo estemos con esa cubeta individual con algún grado de movilidad, ¿sí? Entonces es un caso desfavorable. Ahora vamos a hablar un poco de qué es favorable y qué es desfavorable en prótesis completa. Y nos pasó algo similar también con otro grupo, con unas compañeras de ustedes que están cursando, que tienen una paciente obesa, muy gorda la señora, y tuvimos muchos problemas para tomar la impresión, mucho tejido blando, mucho carrillo, se ahogaba también, o sea que finalmente tuvimos que tomar una impresión preliminar para mandar a hacer una cubeta individual para tratar de obtener una mejor impresión en la próxima clase. Estas son todas cosas que a ustedes les va a pasar y lo van a ver en el paciente. Cuando el paciente llega, ustedes van a ver si se presenta como una prótesis que va a ser de realización, no quiero decir sencilla, pero que vamos a lograr un objetivo de una prótesis con soporte, retención, estabilidad y todo lo demás, o va a ser una prótesis que nos va a traer algunos dolores de cabeza debido a determinadas características que tiene el paciente. Y eso ya lo vemos nosotros ahora. Cuando el paciente lo miramos, ya sabemos, miramos y tocamos y ya sabemos cómo va a venir el asunto. El examen extraoral. El examen extraoral en reposo, ¿sí? La miramos a la señora de frente, al paciente, lo miramos de perfil, miramos el aspecto de la cara, el aspecto del cuello, ¿sí? Porque puede haber zonas de mayor desarrollo muscular o no. Estamos mirando, no abrió la boca todavía la señora. Ahora sí, pedimos que abra la boca, miramos los tejidos blandos peribucales, lo que le acabo de decir, mejillas, carrillos, forma de labios, ¿sí? Si tienen contacto los labios en reposo, qué tipo de contacto tienen, si existe el soporte labial, ¿sí? Esta señora no tiene soporte labial, ¿sí? No tiene nada de soporte labial, fíjense, muy retraído el maxilar superior, que es donde faltan todos los dientes, justamente. Lo que sabemos que hay que hacer se condice con lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué posición tiene la mandíbula? ¿Sí? Porque los pacientes que han perdido las piezas dentarias tienen una situación mandibular diferente
¿sí? Mientras nosotros conservamos nuestras piezas dentarias, tenemos una posición mandibular que se llama, por decirlo de una manera, habitual, ¿sí? Porque nosotros mordemos de una determinada manera. Esa determinada manera de morder normalmente es en máxima intercuspidación o con la mayor cantidad de puntos de contacto que tengamos, según la cantidad de piezas remanentes. Y mientras tengamos dientes, algo tenemos en cuanto a la posición de cierre de las piezas dentarias y a la posición mandibular. Una vez que perdemos las piezas dentarias, puede ser del maxilar superior o del maxilar inferior o de ambos maxilares, ¿sí? Ya perdemos esos registros, ¿sí? Que nos otorgan el paciente que es un desdentado parcial y que no nos otorga un paciente que es un desdentado total. Con lo cual, en un paciente desdentado total, nosotros posicionamos los dientes, nosotros los odontólogos posicionamos los dientes, nosotros los odontólogos le damos la dimensión vertical y nosotros los odontólogos le damos la disposición en herradura, ¿sí? En ese arco dentario que después va a ser el enfilado de las piezas dentarias artificiales y posteriormente la prótesis que van a entregar. Surco nasolabial, surco mentoniano y simetría facial de los tercios. Cosas que hay que mirar en la cara de los pacientes. El tema de la simetría facial de los tercios es una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre porque estos son los tercios, ¿sí? Inicio del cabello al punto glabelar a base de nariz a borde inferior del mentón. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Normalmente esos tercios se encuentran equilibrados en los pacientes, ¿sí? Tenemos de acá a acá una distancia que es similar a la de acá a acá, ¿sí? Y que es similar a la de acá a acá. Bien. Esto es importante que sepamos que normalmente es así porque es a lo que nosotros tenemos que aspirar cuando vamos a instalar y vamos a colocar las prótesis. Tenemos que respetar los tercios faciales dentro de lo que se puede. Hay tercios que están menos desarrollados, hay pacientes que presentan tercios menos desarrollados que otros, pero normalmente están bastante equiparables, ¿sí? Estos tercios que ustedes están observando en esa foto. Bueno, y del último tercio, justamente el que nosotros trabajamos y vamos a reponer las piezas dentarias, ¿sí? Tenemos una distancia, ¿sí? Que normalmente es 60-40, por decirlo de una manera, 60 lo que corresponde al maxilar inferior, 40 lo que corresponde al maxilar superior, ¿sí? Ahí no hay una simetría de mitad y mitad. Es como para tener una idea, de todas maneras. Esto tiene un alto componente estético, ¿sí? O sea que ustedes lo van a ver y van a ver si les gusta lo que ven, ¿sí? Bueno, vamos a marcar en la historia clínica qué tipo de prótesis vamos a hacer. El maxilar superior total, en este caso, y el maxilar inferior parcial, en el caso de la señora. Y vamos a anotar el análisis facial, la regla de los tercios, cuánto mide el tercio superior, cuánto el tercio medio, cuánto el tercio inferior, ¿sí? En un plano sagital, cómo es el tipo facial, ¿sí? Si es ortognático, ¿sí? Que sería la posición normal de los maxilares, prognático, ¿sí? Que sería el maxilar superior con mayor presencia que el inferior, o retrognático, que sería al revés. Algunos datos a tener en cuenta: la apertura bucal normal es de 4.5 centímetros, más o menos, 4.5, 5, 4.3, ¿sí? Es importante eso porque hay que ver si el paciente tiene la apertura normal o si tiene una apertura bucal disminuida o si tiene en el momento que hace la apertura algún crack mandibular o alguna molestia, ¿sí? A nivel de las ATM. La gente que tiene la dimensión vertical disminuida nos presenta alguna cuestión con respecto a la toma de impresiones y eso, ¿no? Le vamos a pedir que haga los movimientos
del maxilar inferior en propulsión y en lateralidad, derecha e izquierda, para ver si los puede realizar de manera correcta. Lo miramos durante la conversación a ver qué expresión facial tiene. Y por supuesto examinamos la ATM, ¿sí? Ponemos los dedos acá, le pedimos que abra y cierre, nos fijamos que no tenga en esa apertura y cierre ningún movimiento sagital el maxilar, porque a veces el maxilar inferior se mueve y vuelve a la posición final. Eso quiere decir que estamos con un tema acá a nivel de la ATM, de la cápsula articular, de la articulación temporomandibular. Es solo para saber a qué nos enfrentamos. Nosotros no vamos a poder corregir eso con un dispositivo protético, sin lugar a duda, ¿sí? Pero tenemos que saber si eso ya está presente antes de empezar la prótesis, ¿no? Bueno, ahí están los datos, esto está en la historia clínica, apertura bucal, normal, restringida. Durante la apertura, la línea media, ¿se desvía o no se desvía? Esto es lo que se desvía, esto es lo que se mueve, ¿sí? Si se desvía, ¿hacia qué lado? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Si recupera esa línea media, el maxilar inferior hace y vuelve, o hace y queda desplazado, ¿sí? Eso todo hay que anotar, ¿sí? ¿Refiere dolor? Cuando ustedes le están pidiendo que abra y cierre, ¿sí? Independientemente de en esos momentos puntuales. Al despertar, porque si el paciente le dice que tiene mucho dolor al despertar, lo más probable es que sea un paciente bruxómano, ¿sí? Al comer, ahí ya tenemos alguna cuestión que tiene que ver con la cuestión articular, lo mismo que al bostezar. Presenta facetas de desgaste, esto es en pacientes que tienen piezas dentarias, ¿sí? Por ejemplo, que ustedes tengan que hacer 2 prótesis removibles, ¿sí? ¿Presenta facetas de desgaste? ¿Sí o no? ¿En qué diente presenta facetas de desgaste? Paciente bruxómano, solo para saber qué estamos rehabilitando. Y los hábitos, ¿sí? Si se come las uñas, se muerde objetos, se interpone la lengua en la deglución, bueno, en fin, a mirar, a preguntar. A mirar y a preguntar todo eso. El examen intraoral o intrabucal. Tonicidad de labios y carrillos, ¿sí? Una apertura bucal pequeña, les dije recién, dificultará la labor de toma de impresiones y se lo toma como un factor negativo, ¿sí? Para realizar la prótesis. Lo mismo hay que hacerle la prótesis al paciente, lo mismo le vamos a entregar la prótesis, pero ya sabemos que no va a ser tan fácil trabajar con este paciente. Tamaño de la lengua. Cuando pierden todas las piezas dentarias del maxilar inferior, la lengua aumenta de tamaño, porque ustedes saben básicamente que la lengua está conformada por una determinada cantidad de músculos, ¿sí? Los músculos encuentran mayor espacio y se acomodan, ¿sí? En esa cavidad oral sin piezas dentarias, entonces pueden tener una lengua más grande. Hoy nos costó mucho tomar la impresión a esta señora que evidentemente tiene una obesidad mórbida, es una señora muy pasada de peso, entonces eso también cuesta mucho porque los cachetes se meten, es todo como un tema, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta esas cuestiones, porque la prótesis hay que hacerle, hay que rehabilitarle, pero son todas cositas que van jugando en contra a la hora de hacer un tratamiento exitoso. Acá importante, topografía del maxilar o topografía de la mandíbula, ¿sí? Cuando hablamos de topografía, hablamos de forma, ¿sí? Básicamente hablamos de forma, hablamos de cantidad de tejido óseo, hablamos de mucosa que tapiza los rebordes alveolares, ¿sí? Y a partir de ahí también ustedes se van a parar en qué suma y qué resta para hacer la prótesis, ¿sí? Entonces, línea cero anatómica, miramos, ¿dónde está la línea cero anatómica? ¿Sí? En el caso X, en este caso la señora, ¿sí? ¿Qué forma tiene ese reborde? Ya vamos a hablar de la forma del reborde. ¿Qué forma tiene la cresta? ¿Sí? Si tiene presencia de exostosis mandibulares o palatinas, ¿sí? La inserción de sus bridas y frenillos, si está lejos de la línea cero anatómica o está invadiendo la zona de la línea cero anatómica, ¿sí? Porque eso habla de que tenemos poco tejido o poco reborde,
poco tejido alveolar, poco reborde, entonces ya es una prótesis, en el caso de una prótesis completa, ¿sí? Que no vamos a tener mucho sustrato para retener la prótesis. Como en la mucosa, ¿sí? Ahí se pueden presentar 2 o 3 cuestiones. Nosotros en mi época medíamos la mucosa, le poníamos un poquito de anestesia en determinados sectores del maxilar y con la sonda periodontal pinchábamos y medíamos cuánto teníamos de mucosa, ¿sí? Yo lo hago en el consultorio todavía. ¿Por qué es importante medir la mucosa? Porque es importante saber si tenemos mucho tejido blando o tenemos poco tejido blando y ahí nomás ya está el hueso, porque de eso también va a depender la estabilidad que tenga nuestra prótesis. El soporte, la retención y la estabilidad van de la mano de esas cuestiones. El paciente que presenta mucho tejido, ¿sí? Mucosa muy depresible, es un paciente que a la hora de usar una prótesis completa es un paciente complejo, porque nosotros necesitamos que la prótesis se apoye sobre algo estable, y ahí se apoya sobre algo que se mueve, ¿sí? Entonces la prótesis se mueve y entonces todos empezamos a ponernos locos porque la prótesis no le queda al paciente, ¿sí? Y en definitiva, si presenta esta situación clínica, lo más probable es que el paciente tenga que usar la prótesis con algún adhesivo para ayudarse, porque la situación clínica de inicio no la vamos a modificar si tiene mucho tejido depresible, ¿sí? Es como un colchón. Papila palatina, la presencia de la papila, el tamaño de la papila, si la papila está muy hacia el sector anterior, muy cerca del frenillo, parecería que no, pero pasa, en pacientes desdentados pasa que el frenillo labial, ¿sí? Acá casi se junta con la papila, prácticamente no tenemos tejido de sostén, de soporte de la prótesis. Las tuberosidades, ¿qué tal están las tuberosidades? Son tuberosidades buenas atrás, en la zona del surco amular, bien desarrolladitas, ¿sí? O son tuberosidades reabsorbidas, suma o resta, ¿sí? Todo suma o resta. El surco amular, ¿sí? ¿Qué presencia tiene? ¿Sí? Y cómo es el límite posterior del paladar. Ahora les voy a explicar eso en otra diapositiva, ¿sí? Forma del reborde, chicos, fácil, forma del reborde, triangular, cuadrangular u ovoidal, ¿sí? Lógicamente que en una cantidad de tejido óseo conservado es mejor la cuadrangular que la triangular y es mejor la ovoidal que la triangular, pero siempre y cuando tengamos un buen soporte de tejido óseo, ¿sí? O sea, va de la mano de esas dos cosas, no es solo la forma, es la forma y la consistencia. ¿Estamos? Si tenemos una triangular, vamos a ser fácil, si tenemos una triangular que en principio sería desfavorable, pero ese tejido óseo triangular, esperen un segundito, ahí vuelvo. Ese tejido óseo triangular tiene una mucosa normal o una fibromucosa pequeña, y bueno, ahí tenemos una estabilidad que a lo mejor no tenemos, ¿sí? Si el caso es con una forma cuadrangular y mucha mucosa, que es lo que les dije recién. Entonces todo eso hay que ir mirando, ¿sí? Vamos. No solo visto de arriba, sino visto del costado. Para ver del costado, chicos, tenemos que tocar, mírenme, esto. Hay que tocar, ¿sí? Tenemos que tocar. Entonces, vemos, esto es vestibular, esto es vestibular, ¿sí? Y esto es palatino, ¿sí? ¿Qué forma tiene? En un súper retentivo. Vamos a hacer una prótesis que va a quedar bien. En B, retentivo, no súper retentivo, retentivo, ¿sí? Y en U, la peor que nos puede tocar, ¿sí? Porque para que la prótesis pase acá y pase acá, tenemos que aliviar los flancos de la prótesis. Entonces solamente toca en este sector y no tenemos el cierre periférico de la prótesis, ¿sí? A la altura de los flancos me refiero. Entonces, eso también hay que ver, ¿eh? Seguimos mirando, ¿no? Ahora miramos, no hicimos nada todavía, miramos nomás.
No, gracias. ¿Ya tomé? Ah, sí, un ratito. Bueno, ahí vienen, ¿eh? Marcamos la historia clínica, completamos. Aspectos particulares del diagnóstico del dentado total, forma del reborde. Cuadrangular o ovoidal triangular, marcan con una X. Forma de la cresta en C, en U o en B, marca con una X. ¿Tiene presencia de exostosis? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo están las inserciones del frenillo? Alta, allá arriba. Favorable. Baja. Desfavorable. Media. ¿Está? Bueno, eso en todo caso me dicen, doctor, acá yo le voy a mostrar ahora, ¿sí? ¿Qué les parece? Pero baja básicamente cuando ustedes ven unos flancos importantes, ¿sí? Y el frenillo allá arriba, el frenillo labial acá arriba, ahí, cerca de la nariz, de la base de la nariz, ¿sí? Eso es desfavorable. En bajo, muy cerca del reborde, desfavorable. Y en una zona intermedia, media, justamente. Bridas laterales, altas, lo mismo que los frenillos, alta, abajo, sobre el reborde, papila palatina, grande, mediano, chica, la tuberosidad, ya hablamos, derecha, izquierda, es voluminosa, está reabsorbida, ¿sí? Tanto la derecha como la izquierda. La forma del paladar duro, ¿sí? Es un paladar ojival, el paladar ojival hace esto, ¿sí? Es un paladar favorable, el paladar plano no es tan favorable, de todas maneras la prótesis hay que hacerla igual, ¿sí? Zona del postdamin, atrás donde termina la prótesis, ¿sí? Es depresible, hay que tocar, es mixto, es fibroso, lógicamente es mejor fibroso que mixto y que depresible. La relación paladar duro con el paladar blando, vertical, oblicuo o plano, ¿sí? Es más favorable que sea plano a que sea vertical u oblicuo, y si hay encía en bandera es encía que se mueve, ¿sí? Encía desprendida del reborde, ¿sí? Mucho tejido blando, poco tejido duro, lógicamente desfavorable. Eso con respecto al desdentado total. Con respecto al desdentado parcial, miramos forma de reborde, depresibilidad de la mucosa, también tamaño de la lengua, la papila piriforme en los sectores posteriores, si hay presencia de torus, ¿sí? Si las glándulas salivales tienen que tocar, palpar acá, ahí, si no hay una glándula salival que esté de un tamaño mayor, si no está, solo para ir anotando y confeccionar nuestra historia clínica. Frenillo y piso lingual, importantísimo, después explico por qué, y evaluación de las piezas dentarias remanentes, que son las piezas dentarias pilares, que son las piezas dentarias que van a recibir el retenedor para retener nuestra prótesis. Es mucho más fácil hacer una prótesis parcial que una prótesis completa. Marcamos, en ese caso, qué clase de Kennedy es. Clase 1, desdentado bilateral posterior. Clase 2, desdentado unilateral posterior. Clase 3, desdentado unilateral con pilar posterior. Y clase 4, desdentado anterior con una brecha que pase la línea media sin subdivisiones, ¿sí? ¿Qué tipo de brechas tiene? Puede tener una brecha amplia adelante y dos brechas cortitas atrás, o sea que tiene brechas intercalares, tiene brechas de extremos libres, ¿sí? ¿Qué morfología tiene el reborde? ¿El reborde está conservado o está en filo de cuchillo? ¿Sí? Importante para una prótesis parcial. Ahora estamos hablando de prótesis parcial. ¿Ah? Clase 1. Desdentado bilateral posterior. Clase 2, desdentado unilateral posterior. Clase 3, desdentado unilateral con pilar posterior. Y clase 4, desdentado anterior con una sola área desdentada que pasa la línea media sin subdivisiones. Esto tienen que leerlo, chicos, ¿no? Importante clasificación de Kennedy, es pregunta siempre, ¿sí? Porque a partir de ahí se dan algunas cuestiones que tienen que saber. Bueno, miramos la pieza dentaria remanente. Fíjense, acá la señora tenía unas piezas dentarias que estaban en bastante mal estado periodontal. Veremos en ese caso qué hacemos, si las conservamos, si no las conservamos, si las conservamos, si las ferulizamos. Por supuesto, esto tiene que tener su tratamiento periodontal ya
de inicio para tratar de conservar esto en el caso de que vayamos a dejar las piezas dentarias en boca, ¿no? Bueno, ya les dije algo de esto. Nosotros las preparaciones en prótesis las dividimos en necesarias y específicas. Necesaria es todo lo que necesitamos que esté hecho previamente a empezar la prótesis, ¿sí? Las maniobras protéticas. Entonces, ¿qué necesitamos que esté hecho? Todo: operatoria, endodoncia, cirugía, periodoncia, ortodoncia, prótesis fija, todo listo, todo terminado. Lo último que se hace en la boca son las prótesis removibles, ya sean parciales o completas. Dentro de las preparaciones específicas tenemos planos guías, lechos oclusales, lechos singulares y repisas. Lamentablemente ustedes de esto no van a hacer nada, porque por una cuestión operativa y que ustedes tienen que terminar sus prácticos de julio a noviembre, fines de noviembre, primeros días de diciembre, nosotros con ustedes, lo mismo que con el grupo que está cursando ahora, estamos haciendo prótesis de acrílico, ¿sí? Estas preparaciones son las preparaciones que lleva la prótesis parcial removible de cromo, que es la prótesis que normalmente hacemos, ¿sí? Lamentablemente por una cuestión de tiempos, este año no lo vamos a poder hacer. Estimo, ojalá, espero, casi que prendo vela para que el año que viene podamos volver a una situación de cruzado normal y que eso nos permita poder hacer una prótesis de las características del cromo, que son infinitamente superior que una prótesis de acrílico, que es lo que estamos haciendo ahora. Lamentablemente ustedes están cursando en un momento difícil. Yo pienso mucho y me preocupa mucho que lamentablemente no vamos a poder darle los contenidos como corresponden, al punto que fíjense que el requerimiento de todas las áreas bajó al 50% y que de ese requerimiento del 50% se les va a tener como por hecho o por aprobado a las dos personas que conforman el grupo de trabajo, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista práctico, pero lamentablemente no tenemos alternativas. O sea, es así, debido a la pandemia y todo lo demás. Bueno, preparaciones necesarias, marquen, chicos, cruce y marcar, dónde operatoria, en qué diente, dónde endodoncia, en qué diente, ¿sí? Si se hace periodoncia, si no, ¿sí? ¿Qué diseño va a tener esa prótesis? Y ahí abajo, eso está en la historia clínica, también hay un tema importante que habla de los registros estéticos. Esto es para completa. ¿Qué color de dientes van a elegir para realizar el enfilado? ¿Qué guía utilizaron? Porque las guías vienen por marca, ¿sí? Acritones, es la que normalmente solemos ocupar, una marca de dientes que se compra y que se consigue. ¿Qué forma tienen esos dientes? ¿Son triangulares? ¿Son cuadrangulares? ¿Son ovoidales? ¿Es paciente hombre? ¿Es paciente mujer? De ahí sale. ¿Sí? ¿Qué tamaño tiene? Porque